Animales Políticos con Cristóbal Belolio y Daniel Matamala es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy se nos apareció marzo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al inicio de esta segunda temporada de Animales Políticos. Cristóbal Belolio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo estoy bien. Estaba con muchas ganas de que conversáramos todo lo que ocurrió en el verano. Me imagino que mucha gente también tenía ganas de poner en la mesa, ¿cierto?, las cosas que han pasado, que no han sido pocas. Déjame pasar un par de avisos primero porque estamos partiendo esta temporada. Estamos además lanzando la Casa Editorial Lo que Importa. Así que vamos a estar lunes Animales Políticos, los miércoles el capítulo de estreno de Lo que Importa, los jueves el capítulo de estreno de nuestro nuevo programa, El Estado del Arte, con Vivi Encina. Y además estamos lanzando nuestro sitio web también, ¿ya? Para que la gente pueda empezar a ir a verlo. Es loqueimporta.cl. Ahí tenemos información sobre los programas, quiénes somos, pequeñas biografías de nosotros, los links a los capítulos y además una sección para que la gente pueda hacerse socio del proyecto de Lo que Importa. Ahí con una pequeña contribución para que puedan ayudar a que nuestros contenidos sigan estando presentes durante toda la temporada. Tenemos temporada hasta de marzo a diciembre. Queremos estar todo el año. Queremos que nuestros contenidos sigan siendo libres, sin muros de pago. Así que las personas que puedan hacer una colaboración para ser parte o que puedan echar a correr la voz, contarle a los amigos, qué sé yo, ahí está la posibilidad ya arriba en el sitio web, loqueimporta.cl. ¿Y esa colaboración te vale algún tipo de influencia en la opinión que expresamos aquí? Ninguna. ¿No? Y esa es la gracia y el compromiso. Ninguna. Porque la idea precisamente es resguardar la independencia. Yo iba a decir que estaba a la venta. No. Pero sí, no tienen influencia en los contenidos, pero sí les tenemos unos regalitos a la gente que participe y se haga socio de la comunidad. Ya no se dice www, ahora se dice, ya se subentiende. No, eso. pero ¿cierto? No, es como http. Cierto, no se dice. No, loqueimporta.cl. Loqueimporta.cl. Perfecto. Va a estar apareciendo ahí también loqueimporta.cl para que vayan a checar esa página web que estuvimos preparando durante el verano. Oye, Animales Políticos nace como un proyecto editorial, ¿cierto? Como un espacio de conversación principalmente dedicado a la campaña presidencial del 2025. Nosotros comenzamos a mediados del 2025, días antes, creo que 2 días antes de la primaria. Claro, fue un viernes del oficialismo, domingo. Correcto, con Camilo Férez comenzamos un viernes, la primaria fue un domingo, y ya el lunes teníamos a Eugenio Tironi, ¿cierto?, hablando del jara comunismo, ¿se acuerdan? Y estuvimos todo el segundo semestre analizando justamente la campaña, pero la campaña se acabó. Claro. Tenemos un nuevo presidente. Y uno debería decir, se acaba Animales Políticos, pero no, porque nos quedó gustando el programa. Nos quedó gustando, mucha gente también nos pidió, ¿cierto?, en las calles, ¿cierto? Un clamor popular. Playa, un clamor que popular. vuelva Animales Políticos. Masivo. Así que aquí estamos. Así que vamos a seguir porque obviamente la contingencia no se acaba. La idea es que durante este año vayamos pasando revista a lo que ocurre en el acontecer político, principalmente nacional, aunque esta vez parece que la política nacional es imposible de, ¿cierto?, desenmarañarla de la política internacional, pero eso es para que la gente sepa. El año pasado hicimos la campaña, ahora vamos a seguir, vamos a seguir en los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast. Claro. 2 últimos avisos. El programa de hoy día no vamos a tener invitado porque básicamente dijimos, Cristóbal, han pasado tantas cosas que queremos hablar. Hay que ponerse al día. Sí, si nos vamos a poner al día, vamos a hablar entre nosotros. Así que le avisamos el tiro que esta vez no hay invitados, sí en los programas siguientes, porque hay mucho tema. Y luego ustedes ven que tenemos algunos cambios en la escenografía, tenemos nuestros Chayán también. Estos micrófonos son llamados los Chayán en general. Y faltan las plantas. Sí, las plantas fueron desahuciadas. Las sacó Poduje. Estaba chato con las plantas. No. Sacamos las plantas, así que no son parte de nuestra escenografía este año. Ya, partamos por lo que, bueno, ha habido una semana súper noticiosa pre-cambio de mando. Se ha dicho mucho que este ha sido el cambio de mando más conflictivo o con más controversias desde el regreso a la democracia en 1990. Ayer tuvimos un pequeño giro con eso, con esta sorpresiva reunión en que llega el presidente electo José Antonio Kast, se reúne con el presidente Gabriel Boric. Si bien fue una reunión sin fotos, sin ninguna cosa, en que hubiera un signo o una señal o una imagen más de distensión, pero supongo que el solo hecho de que haya ocurrido la reunión, uno puede interpretarlo como que hay un intento como de ponerse en la buena antes del cambio de mando del miércoles. Oye, tú que eres un almanaque de política chilena desde el retorno de la democracia, has escrito incluso desde antes. Yo leí tu libro Goles y Autogoles, ¿cierto? Que hablaba incluso de lo que ocurrió en la dictadura con el fútbol, pero
¿Tú crees que es cierto eso de que ha sido el cambio de mando más friccionado? Sí, sin duda. O sea, obviamente sacamos el de Pinochet, Elwin, por cierto, cuando se encontraron con micrófonos en la oficina y Claro. había toda la cuestión del espionaje. Bueno, obviamente eso es distinto. Pero de ahí en adelante yo creo que sí, porque, a ver, hubo un largo periodo en que los cambios de mando eran pasarse el poder entre los mismos, ¿no? Claro. Que la Concertación seguía gobernando y por lo tanto el asunto era bastante claro. Y luego, en general, los cambios de mando sí fueron generando todas estas especies de cosas medias folclóricas que tenemos en Chile, que a mí me gustan mucho, que es como el llamado telefónico de la noche de la elección, la visita de uno al otro. Hagamos un asado, los tuyos con los míos, hagamos un asado. Después, ¿te acuerdas que era tradición que se juntaran como a tomar desayuno en la casa del presidente con el presidente electo? Eso se acabó. Pero siempre ha habido estas tradiciones que, claro, son una primera manera de decir, porque son importantes, porque es un símbolo para la gente que está abajo. O sea, es decir, los presidentes se juntan, tienen todas estas señales de familiaridad para decirle a los ministros, a los subsecretarios, a los jefes de asesores, oigan, esta cuestión hay que hacerla en buena, ¿no? Esa es como la instrucción que emana hacia abajo. Y eso siempre había ocurrido hasta ahora. Eso por primera vez se rompe. Sí, estaba pensando quizás esta fricción que se ha detectado esta vez tiene que ver también con el clima más polarizado que estamos viviendo, con que son dos fuerzas políticas que están en las antípodas, al menos en el espectro político chileno. Los traspasos de bando, como dices tú, los primeros 20 años fueron entre la misma coalición, incluso entre el mismo partido, en algunas cosas. Después cuando llegó la era Caburga, fue Bachelet-Piñera, que incluso se conocían porque se encontraban en el verano. Claro. Después del cambio de mando Piñera-Boric, ya hay un salto, ¿cierto? Te saltaste toda una coalición entre medio, que es la Concertación, ¿cierto? Y además había una cierta inquina personal de la campaña. Recordemos que Boric llegó a decir como candidato: lo vamos a perseguir, está notificado, señor Piñera. O sea, uno podría haber pensado que iba a ser súper tenso también, y no lo fue, fíjate. No, bueno, Piñera es un hombre que no conocía el rencor. Sí, es verdad. Para bien y para mal. O sea, en política le entendía que si hoy día peleáis con alguien y mañana podía ser útil para tus propósitos, digamos, había que reconciliarse. Claro. Y en eso tal vez, tú dices, hay un tema ideológico, Boric y Kast. Pero también yo creo que ahí las personalidades de alguna manera afloran. Yo creo que a diferencia de Piñera, que como tú dices, es un tipo absolutamente pragmático, para bien o para mal, pero pragmatismo total, Boric y Kast no son propiamente, no vienen de una cultura política en la cual el pragmatismo sea lo principal, al revés. Claro. Ellos vienen de una cultura, de dos culturas que son muy distintas, pero que tienen en común que hay una cosa de principios y de convicciones que es mucho más relevante que el pragmatismo. Claro, todos hemos dicho, en el cargo Boric fue cambiando porque se dio cuenta que otra cosa es con guitarra y que tenía que ser más pragmático para gobernar. Pero su núcleo no es ese. Y el de Kast tampoco. Y creo que eso, de alguna manera, también ha generado una fricción que tiene que ver con esa necesidad de hacer como gestos a su gente de que, oye, nosotros tenemos principios muy potentes y los vamos a defender. Por ejemplo, el martes, cuando ocurre este quiebre entre Boric y Kast, a mí me llamó mucho la atención que el presidente Boric lo que hace inmediatamente es salir al patio de La Moneda y hablar como en caliente con la prensa. Sí. ¿No? Acusarlo. Claro, como que inmediatamente sintió que había algo como que tenía que ver con sus convicciones, que le estaba siendo puesto en duda. Me recordó, de hecho, al principio un poquito, de hecho, su puesta en escena con el caso Monsalve, cuando también él siente que se pone en duda como de que él no había dicho la verdad y inmediatamente tiene que salir a hablar y lo hace de manera muy desastrosa. Claro, sí. Esta vez no, porque fue mucho más comedido lo que hizo, pero también me parece que hubo ese impulso de decir, no, aquí me están poniendo en duda, yo tengo que salir de inmediato frente a la prensa y decir todo lo que quiera decir. Eso es distinto, creo, en Boric que en presidentes anteriores, que son más estratégicos en esos momentos. Sí, y me genera dos reflexiones. La primera sobre este famoso plan que tendría Boric de mantenerse en la primera línea, de mantenerse en escena, porque así como Piñera tuvo su Bachelet tuvo su Piñera, ¿cierto? Y generaron toda una especie de era que duró 16 años. Hay muchos que dicen que lo que quizás se viene ahora es otra era en la cual Kast y Boric sean los que protagonicen los próximos lustros de la política chilena, porque a veces es tan difícil instalar un liderazgo nuevo que cuando un presidente saliente todavía es vigente, estamos hablando de un tipo que termina a los 40 años. Claro, no, increíble. O sea, sería raro que no esté participando de esto y quizás tengamos un Boric Kast quizás. Y por lo tanto, él al tiro dice, aquí tenemos una pelea de perros grandes, claro. Para que no se me meta nadie por el lado, y desde sus últimos días deja claro que así lo quiere plantear. Y de alguna manera, Cristóbal, yo creo que eso, y lo dijimos en la campaña, ¿no? Le favorece un poquito a los dos. O sea, a Kast le conviene, ahí lo usó en campañas en el anti-Boric,
Y a Boric también le convenía, ya pensando en su rol como oposición, ser él, el anti-Kast. Claro, se dijo cuando el propio Boric criticó el programa de Kast en materia de recorte. ¿Te acuerdas? Una cadena donde lo mencionó. Y la otra reflexión, que no es solamente mía, se la leí el otro día, he hecho una columna a Camilo Férez, con la cual coincido, es que desde el otro lado, desde el lado de Kast, este tono de tregua, este tono más bien conciliador, que sorpresivamente aparece la noche de la victoria, ¿cierto? Claro. Kast, como tú lo dijiste, hizo una campaña cuyo éxito se basó en ser el más anti-Boric de todos. Todo lo malo que pasaba en Chile era culpa de lo que había ocurrido estos 4 años, del octubrismo, de la izquierda radical, ¿cierto? Dejar ahí el Partido Comunista, y gana y dice, ¿sabes qué? Mi hija me preguntó si sería bueno un Chile sin izquierda. No, hija. Es bueno que haya izquierda en Chile, ¿cierto? Sí. Y el presidente Boric, si bien tenemos discrepancias, hizo lo mejor que pudo. Claro. Como que, mira, Kast quiere ser el presidente de todos los chilenos. No quiere ser solamente el líder de una facción, sino que ahora quiere elevarse un poco sobre la confrontación. Y claro, cuando te conviene a ti, cuando tú la lleváis, decís, oye, tregua, pues, boli, como se decía en los juegos infantiles. Y en los días siguientes, mucha gente comentó eso. ¿Te acuerdas? Como que, oye, Kast parece que... Claro, sí. Las señales que da son todas de moderación y unidad y consenso, y de que como presidente electo quiere efectivamente mantener esas tradiciones muy consensuales. Correcto. Que tenemos y la tesis de Fere es que en el círculo interno se evaluó que quizás no sea tan buena idea partir en ese ánimo conciliador, sino que esta cuestión más bien beligerante que mantiene a tu tropa viva y activa, sea mejor mantenerlo un poco en el tiempo. No vaya a ser que la gente se ponga nostálgica de Boric en abril, ¿cierto? Claro. Ojalá repetirlo hasta el cansancio, que este gobierno fue un desastre, y de esa manera también te tienen un poquito más de paciencia si es que acaso tus promesas no se cumplen de la noche a la mañana. Claro, porque además vigorizas tus fuerzas en el momento que debería ser el momento más activo y productivo de un gobierno, porque son los primeros meses. Eso lo hemos conversado muchas veces, de que los gobiernos en Chile se desgastan muy rápido y que la ventana de acción que tienen es breve. Entonces necesitas a tus tropas más o menos empoderadas en ese momento. Y claro, si uno ve lo que pasó el martes pasado, cuando llega Kast a esta reunión con Boric, le exige que se retracte, sale luego, da por terminada, no solamente es que se acabó esa reunión, da por terminado todo el proceso. Sí. O sea, el Ceremi en Aysén, que se estaba juntando con el Ceremi entrante, no, ustedes no pueden juntarse. Claro. Que es algo que traba efectivamente el proceso de entrega de información y de cambio de mando. O sea, no es una cosa solamente simbólica, sino que tiene efectos súper concretos. Cambió su estatus en Facebook, de una relación a... Soltero, claro. Eso se vio mucho, yo lo vi mucho, como una muestra un poco sobreactuada, me parece, de precisamente este gobierno realmente que sale muy malo. Nosotros vamos a hacer un contraste, moverse, como recular un poco en lo que había hecho durante el verano. Y cuando fue un poco sobreactuada porque además en su propio sector generó, sobre todo en Chile Vamos. En Chile Vamos, durante toda la semana le estuvieron diciendo acá, miren, pongámonos en buena, no es para tanto. O sea, hubo llamados de Renovación Nacional, incluso de gente de la UDI, que entendía que estaba bien haber hecho el punto, pero que dejar completamente suspendido todo el proceso de cambio de mando era un poco mucho. Porque la gente también lo evaluó no muy positivamente. Sí, me da la impresión de que no hubo una muy buena evaluación. La gente quiere que esto sea en buena. Hay sectores que no, hay sectores que siguen teniendo la versión más negativa de los que están al frente, pero en general yo creo que la gente dice... La gente que votó en primera vuelta por Kast, no nos olvidemos, fue un 25%. O sea, 1 de cada 4 ganó con votos prestados. Por lo tanto, quizás sea muy delicado también irse completamente en la dura. Pero también una tesis que apoya esta lectura es que no fue solamente el cable chino. Aprovecharon de meter más cosas, como diciendo, no es solamente esto. Esta falla en la comunicación de que me dijo, no me dijo, me informó, pero solamente me dio el titular y no a cabalidad. Pero está en el tema de los amarres, está el tema de la situación fiscal. O sea, esta fue la cuota que realzó el vaso, dijo la vocera Mara Cedini, de una cuestión mayor que finalmente hizo que se perdieran las confianzas. Claro, porque más del cable chino sabía, porque lo que pasó ese día, ¿te acuerdas? El lunes el presidente Boric hace una entrevista en el Mega, desde Juan Fernández, donde dice, yo le había avisado a Kast, ¿no? Y además después lo llamé para darle más detalle y no me contestaron en el teléfono. Sí. Y ahí, muy rápidamente, el futuro ministro del Interior dice, eso es mentira. El presidente Kast no sabía. Y al día siguiente tienen que reconocer primero que efectivamente Boric le había dado el titular a Kast, por decirlo así. Que hablar de la siguiente Tenemos que hablar de esto, que hay un problema con Estados Unidos por esto del cable chino. O sea, le había dicho eso. Y además que semanas antes, en la bilateral
de los cancilleres, Van Claveren le había dicho a Pérez con más detalle lo que venía. No hacía el transporte. No hacían los ministros de transporte, que Muñoz reconoció que no lo había dicho. Pero, o sea, ellos sabían, porque si el futuro canciller es informado de esto semanas antes, salvo que uno piense que el futuro canciller, que no es muy ducho en diplomacia, se le pasó y no entendió que esto era importante y no le comentó a nadie, que no creo. Uno entiende que el canciller informó esa situación a la oficina del presidente electo y hubo la conversación correspondiente ahí sobre qué tan grave era esto. Entonces, el discurso de que aquí se nos había ocultado lo del cable chino y eso era tan grave que con eso bastaba para cortar relaciones, se desarmó un poco cuando se revelan todas estas cosas. Yo creo que se les pasó. ¿Tú crees que a Pérez se le pasó? Yo creo que se les no pasó. cachó. Lo que pasa es que la vida uno a veces hace grandes teorías para cuestiones que son mucho más accidentales y nimias. Es un poco la gran tesis del libro de Jorge Salume, ¿cierto? Tiempos mejores. De que después la prensa va y dice acá hay una operación que se hizo en verdad, un tipo que salió y se arrancó con los tarros y dijo algo al final. O sea, no le atribuyes a la maldad lo que puede atribuirse a la tontera. O a la falta de pericia, la falta de manejo político, o sencillamente que a veces conviene no saber, conviene hacerse el... Ya, pero es que eso es otra cosa. Esa tesis, esa es otra tesis. Que en el fondo la lógica del nuevo gobierno fue decir, a ver, esto va a ser un problema. Bueno, es un problema cuando estalla con Estados Unidos. Aquí a nosotros lo que nos conviene es no tener idea, porque si nosotros sabemos, somos parte del problema. Si nosotros no sabemos, podemos estar afuera y estar indignados. Y cuando llegue papá Trump y nos pregunte, ¿qué es esto? Nosotros le podemos decir, pucha, estos comunistas que se iban yendo y que nos dejaron la escoba. Nosotros en ese entierro no tenemos vela. Claro. Entonces, puede ser, si también aquí no sabemos si efectivamente el canciller informó o no informó, capaz que se le pasó y no encontró que era tan importante. Quizás el canciller dijo, oye, déjame la aviso, tal, cuando llegue yo, la relación con Estados Unidos va a ser miel sobre hojuelas. El canciller, digámoslo al tiro, vamos a hablar un poco del gabinete, pero digamos que una de las virtudes por las cuales Kast designa a Francisco Pérez Maquena en relaciones exteriores es porque él tiene una larga trayectoria supervigilando, por así decirlo, la relación comercial entre Estados Unidos y Chile. Desde el grupo Luxich. No, o sea, el grupo, ahí hay otras relaciones con China además, pero él, si no me equivoco, era presidente o director de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio. O sea, tiene una relación ahí, pero también, bueno, lo vamos a hablar más después, pero también el grupo Luxich tiene mucha relación con China. Sí, por eso digo, por eso me parecería ingenuo pensar, y eso lo vamos a hablar en su momento, de que Chile va a tomar una posición geopolítica tan drástica a partir de lo que está pasando en el concierto internacional. Ahora, no lo sabemos porque, de nuevo, esto pasa el martes, o sea, el martes, digamos, Kast tira el mantel, como se dice, ¿no? Y dice, ya, aquí se acabó este proceso. Y el viernes parte a Miami a participar el sábado en esta cumbre del escudo de las Américas, que es una cumbre bien curiosa, porque, bueno, como todo en esta época, ¿no? Porque no es una cumbre oficial. Para empezar, no es en Washington, en la Casa Blanca. No, es en el hotel de Trump. Son los calcetineros de Trump. Digamos las cosas como son. Y toda la puesta en escena es bien patética. O sea, es un grupo de gente como de las colonias que llega a rendirle pleitesía al emperador, que el emperador además básicamente los humilla. O sea, el discurso que hace Trump cuando le dice no voy a aprender tu maldito idioma. O sea, ¿y lo que dijo de Kast no te pareció humillante? ¿Qué parte? Cuando él dice, bueno, ya está ahí el presidente electo de Chile, que iba perdiendo, lo repitió, lo había dicho antes, pero ahora lo repitió súper claro. Iba perdiendo, pero bueno, yo lo apoyé y ganó. Pues, no sé qué tengo yo, tendré este toque mágico, increíble esto que yo apoyo a alguien y gana. ¿Qué más? ¿Es mentira? ¿Qué es mentira? Pues completamente. Kast se supo que iba a ganar y Trump nunca lo apoyó públicamente. Al día siguiente que gana Jara ya quedó más o menos marcado que Kast iba a ser el próximo presidente de Chile, pero bueno. Y claro, y Trump tampoco lo hizo tan explícito, pero... Lo hice después. Pero dice después este tipo que apoyamos nosotros ganó en Chile. Pero quitándole absolutamente todo mérito a José Antonio Kast, a su trayectoria, a su programa, a todo lo que ha hecho. Como diciendo, lo apoyé yo y por eso ganó este tipo. No tiene ningún mérito. Entonces, yo digo, a ver, ir allá innecesariamente. Porque hay momentos en que tú tienes que hacer ciertas cosas, pero ir a esta cumbre en un hotel en Miami, donde además ni siquiera se reunieron. Se dijo que va a ser la primera reunión. La reunión duró 20 segundos que duró el apretón de mano. Que además después Kast quedó ahí en primera fila al lado de Trump y ahí frente a todo el mundo lo mandan para atrás. Córrase, váyase para atrás porque aquí va Bukele, Milei. En público, digamos. Obviamente estas cosas uno entiende que diplomáticamente tienen que estar organizadas y tú sabes cuál es tu lugar y te pones ahí. No te someten a la humillación de póngase al lado de... no, usted vaya atrás en la galería donde no salen las fotos. El costo es no ir. Si no va ahí, ¿cómo se lo toma Trump? Bueno, es que... No, digo yo. Sí. No, porque es que ella y otros del círculo de Kast, incluso de Chile Vamos,
han criticado al presidente Boric porque su ética de la convicción, como diría Max Weber, ¿cierto? Prima en estas situaciones sobre la ética de la responsabilidad. Es decir, él prefiere sus principios por sobre lo que le conviene al Estado de Chile, en castellano, Claro. ¿cierto? Entonces, cada vez que puede, respecto a una acción de Estados Unidos, él ocupa sus redes sociales para criticar a Trump, no dándose cuenta de que estamos lidiando con un personaje que tiene su genio, tiene sus caprichos, ¿cierto? Y por lo tanto no hay que hacerlo enojar. Eso se lo escuchaba prácticamente a todo el mundo de la derecha. No están diciendo necesariamente que Trump tenga razón, están diciendo, conociendo al personaje, no hay que hacerlo enojar. Entonces, quizás por lo mismo, la sensación es hay que llevarle la mente. Claro, dos cosas al respecto. Primero, yo creo que efectivamente Boric en sus últimos meses de gobierno en tema de política internacional empezó a pensar más en su rol desde el 12 de marzo como líder de una izquierda muy opuesta a Trump que en su rol como presidente de la República. Correcto. Porque hizo cosas que yo las comparto, la mayoría de las cosas que decía sobre Trump, pero que son innecesarias viniendo de un presidente que tiene que mantener esas relaciones y moverse en este ajedrez tan complejo. En esa Claro, parte que si yo se estoy de enoja, acuerdo. que si se enoja con él, tu país puede salir perjudicado. Porque en fondo, claro, es tu país el que está ahí, no es tu convicción personal. Claro. A Boric eso le sirve porque ahora sale y es el anti-Trump, es el tipo que se atrevió a decir todas las cosas contra Trump, pero creo que para Chile no necesariamente era beneficioso, estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que un país como Chile tiene que tratar de mantener un cierto posicionamiento en el cual tú haces negocios con todo el mundo, estás abierto a todo el mundo, no tomas una posición demasiado jugada con un país u otro. Es muy difícil de hacerlo en la práctica, pero evidentemente eso es lo que Chile debería tratar de hacer. Y lo otro, yo creo que con Trump es una mala estrategia esto de ser una especie de el más calcetinero de todos. Yo creo que... Ese es mi ley, es imposible sacar. Sí, primero porque no lo vas a lograr nunca. Sí. Siempre va a haber alguien más arrastrado que tú, por no ocupar otra palabra. Y además porque yo creo que la mentalidad de bully que tiene Trump, ¿no? Porque es un clásico bully, es un matón. El matón al tipo que se humilla... Lo humilla más. Por supuesto, claro. Evidente. Claro. Lo humilláis más y el más débil, el más arrastrado, más lo humillas, más le pones la pata encima. El cabrón al que respeta. Claro, a lo que a Trump le gusta. O sea, ¿a quién admira Trump? Sí. A los que él considera cabrón, básicamente a los dictadores. A Putin. Claro. Bueno, y de hecho dicen, esto yo lo estudié en algún minuto, que su relación con López Obrador, por ejemplo, fue bastante más cordial, a diferencia de la que tenía, por ejemplo, con Duque, que si bien era ideológicamente afín, lo consideraba no muy... Claro. En cambio, López Obrador, que era un populista de izquierda con todas sus letras, lo encontraba viril. Y era de los dos lados, ¿eh? Y López Obrador también como que le tomó respeto a Trump. Claro, porque él como que el tipo que le gusta es como, logré como convencer o negociar con este hombre fuerte que está como a mi altura. O sea, piensa en la pobre María Corina Machado, que viene al cambio de mando. Piensa en el patético rol que ha tenido tratando de conseguir el favor de este hombre, humillándose, yendo a entregarle el premio Nobel, que le hacen entrar como la puerta del servicio a la Casa Blanca. Ayer ella dijo, yo me reuní de nuevo con Trump. Y de la Casa Blanca dijeron inmediatamente sí, una reunión que pidió ella y se hizo por una cosa de cortesía. Pero nosotros estamos trabajando con Delcy Rodríguez, que es la que tiene el poder. Sí, Delcy le agradeció ayer a Trump, dijo Trump, estamos trabajando bien. Horrible. Entonces ella lo único que ha ganado es humillarse a sí misma, perder todo el rol de alguna manera de liderazgo internacional que tenía en un momento a cambio de nada, porque Trump la sigue humillando todos los días. Entonces, creer que la forma de conseguir cosas, incluso pensando en la frase era de Fray Montalbano, no se humilla al que ruega por su país, ¿no? Sí. Pensar eso un poco, que Kast va a pasar algunas humillaciones porque es el bien superior de Chile, yo creo que incluso estratégicamente tampoco funciona. Sí, es interesante, ahora para tratar de conectar con lo que está ocurriendo afuera, que Kast gana porque dice que para resolver el desastre que tenemos en Chile se requiere un gobierno de emergencia, ¿cierto? Correcto. Un gobierno de emergencia que esté preocupado principalmente de dos cuestiones prioritarias que están en la agenda, en el tope de la agenda desde hace por lo menos 4 años, como el sino de Boric ha tenido que gobernar con una agenda que porfiadamente está centrada en orden público, ¿cierto? Mano dura contra el crimen, contra la delincuencia, contra el narcofuneral, contra el terrorismo en la Araucanía y contra la inmigración descontrolada, y economía, ¿cierto? La inflación, el empleo, no llegar a fin de mes, ¿cierto? Economía desde ese punto de vista, no desigualdad, No, claro. que sí podría ser su discurso. Digamos. Correcto, no, economía desde el punto de vista de crecimiento económico, claro. ¿cierto? Eso dice Kast que viene a hacer. Y de hecho, se discutió bastante en su momento, no voy a dar la batalla cultural, no me voy a preocupar del aborto, no me voy a preocupar de la eutanasia, no me voy a preocupar de nada, porque lo que me interesa es esto. Lo otro no es que yo haya cambiado de opinión, pero no es lo relevante. Ahora les prometo que me voy a concentrar en economía y orden público, ¿cierto?
hasta el cansancio. Literalmente. Literalmente. Hasta el aburrimiento. Sí. Y la patita internacional no estaba ahí. No. Y aparece, ¿cierto? Se mete, porque la agenda uno no la domina. Pues si no, pregúntenle a Sebastián Piñera, que tenía toda una idea sobre cómo comenzar a gobernar, y pocos días antes de asumir tiene un terremoto. Entonces le cambia radicalmente. Después tuvo un terremoto político en 2011 con el movimiento estudiantil, después Aysén. O sea, nunca pudo realmente llevar adelante... Y el segundo gobierno del estallido. Y el segundo gobierno del estallido. Claro. O piensa en el propio Boric. Claro. Una generación que el 2011 irrumpe en la calle pidiendo un cambio del modelo, partiendo por educación, y termina no solo cambiando el modelo, de alguna manera consolidando la constitución de Pinochet, y su reforma más importante es para los viejos, no para los jóvenes que eran ellos. O sea, la agenda a veces, ¿cierto? Es lo que es, y no podéis manejarla, tenéis que navegarla nomás. Entonces, interesante cómo se impone la realidad y las relaciones internacionales, qué papel va a tener qué rol va a tener Chile en este nuevo orden mundial, como se llama en el concierto geopolítico actual. Se transformó en la pregunta del momento. Y de hecho, cuando nombra el gabinete Kast, lo que hace es precisamente decir, ponemos a Francisco Pérez, que es un ejecutivo de empresa muy reconocido en general, como un tipo muy capaz, muy hábil, creo que hay reconocimiento transversal de que es un tipo muy inteligente, pero que es alguien que se ha dedicado fundamentalmente a hacer negocios. Y todos dicen, bueno, este es el modelo un poco de Piñera con Alfredo Moreno. Cuando pone a Moreno le dice, vaya a hacer negocios, vaya a vender a Chile al mundo. Y vaya en general, a hacer Falabella en Lima. Se consideró que en ese aspecto la gestión de Moreno fue muy buena. En otros, más bien, que tenían que ver con la diplomacia, no tanto. Entonces, le pone a Pérez esta misión, y en esto, de entre que se nombre el gabinete en enero y ahora, el mundo cambia de una manera radical. Y uno dice, bueno, si hoy tuviera que nombrar canciller Kast, ¿haría lo mismo o buscaría a alguien que tuviera más bien experiencia diplomática para navegar aguas que son tremendamente difíciles? Con eso que estamos metidos en una discusión entre Estados Unidos y China por la primacía mundial, en un hemisferio que ha sido históricamente dominado por Estados Unidos, que Estados Unidos, en la política explícita del Departamento de Estado, dice, es nuestro patio trasero. Lo dice con esas palabras, patio trasero. Y donde nuestro principal socio comercial, por lejos, es China, no es Estados Unidos. ¿Cómo cuadras el círculo, digamos, para mantener buenas relaciones con todo el mundo? Es dificilísimo, y tienes una persona con muchas habilidades para el tema de los negocios, sin duda, pero sin experiencia diplomática, y tienes a un presidente, además, que, como tú lo decías, jamás el tema internacional ha sido el tema de Kast. No. Nunca. Y que tiene que navegar de nuevo en estas aguas, y uno tiene que ver, bueno, ¿será lo suficientemente hábil para poder manejarse haciendo lo que tiene que hacer? A mí me da la impresión de que lo primero que ha hecho en la visita a Hungría, por ejemplo, a juntarse con Orbán, para mí muy desafortunada, muy desafortunada. Y luego al ir innecesariamente a esta cumbre de la humillación o esta especie de besamanos en Miami, me parece que son dos errores. Y superemos el uno anterior. Fue a Argentina a comprar el pase de un jugador, y el director técnico del equipo de al lado le dijo, no te lo vendo. Recordemos eso, que pasó hace rato, pero fue importante. O sea, fue su primera salida. Claro. Estamos hablando de esto no es un pelambre, pero estamos hablando de un comentario. De un candidato presidencial que durante mucho tiempo, cada vez que Boric partía para afuera y había un incendio en Melipilla, decía, ¿por qué no está en el incendio? Aquí hubo un incendio en Melipilla, y él lo que estaba haciendo, estaba en Argentina, cuando 2 días antes decía Chile primero, Chile primero, Chile primero. O sea, yo siento que las señales en materia internacional no han sido necesariamente las más prolijas, en un momento en el cual pareciera ser el tema más sensible. Y fíjate que su alineamiento internacional es bastante más claro que el de Boric. O sea, se fue a juntar con los poster child, con los emblemas de lo que se ha llamado la derecha populista radical en el mundo. Con Milei, con Bukele, Orbán. Esta especie de cumbre de la ultraderecha en el Parlamento Europeo. Correcto. Orbán. Meloni, que viene de la ultraderecha, pero es un gobierno más pragmático. Pero está claro que ahí está su domicilio, digamos. Aunque él mañana sea reconocido, que probablemente sea el caso, como una persona más moderada que ellos, algo parecido a lo que le ocurre a Meloni, ya sea por estilo, por agenda, por configuración de su coalición, que incorpora a la derecha más tradicional. Todo eso yo creo que es justo reconocerlo. No es lo mismo que Milei en ese sentido. Pero sus adscripciones internacionales son bastante más claras que las de Boric. Entonces, la pregunta no es baladí, ¿cierto? O sea, ¿qué va a hacer Chile en este juego? A uno le habría gustado que, después de toda la hojarasca, como decía Lagos, del cable chino, bueno, Boric y Kast se miraran en los ojos y dijeran, bueno, ¿y qué
nosotros que somos los adultos a cargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener la tradicional política exterior chilena que es más o menos continua y estable a través de los distintos gobiernos? ¿O ahora vamos a jugar este ajedrez y vamos a tomar partido por uno o por otro? Y tener una estrategia relevante, como dice creo que era el primer ministro canadiense, Carney, el que decía algo así como los países chicos que no definen su estrategia, bueno, van a ser parte del menú de los grandes. Si no queréis ser parte del menú de los grandes, tenéis que tomar una decisión, y no es una decisión sencilla para Chile porque su simpatía ideológica está con Estados Unidos, pero su bolsillo, ¿cierto?, está muy atado a lo que ocurre en Asia. En un gobierno que, de nuevo, dijo aquí la prioridad es atraer inversiones, echar a andar en la economía, es muy incoherente con decir, bueno, ahora vamos a mirar si la plata viene de Estados Unidos, es bienvenida, pero si viene de China le vamos a decir que no. No, sería extraño. Es que no sería consistente, por eso digo, no sería consistente con lo que ha venido haciendo Chile, y por eso a uno le gustaría saber si es que hay una estrategia, si es que hay un camino más o menos definido, si es que alguien está pensando esto desde algún lugar con toda la información para no pasar sus obras en este temporal. Claro, y por eso tal vez uno hubiera pensado que el equipo más experimentado desde el punto de vista diplomático de la Cancillería hubiera sido más adecuado para el momento. Pero vamos a ver, evidentemente puede que hagan un gran trabajo también. Creo que en los primeros momentos, yo no sé si estas decisiones no han pasado por Cancillería, si Cancillería de la futura Cancillería me refiero, no ha tenido el poder suficiente para hacer ver sus puntos, o si sencillamente están de acuerdo en que es buena idea que Kast se vaya a juntar con el líder más cuestionado de la Unión Europea como Orbán, del país más corrupto, del país donde la democracia está más amenazada. Sí. A los chilenos eso les importa re poco. No, yo no digo que a los chilenos les importa. Digo, ¿qué pasa con el posicionamiento como política de Estado de Chile? ¿No? Que es la misma crítica que yo creo que con justicia se le hacía a Boric cuando se decía él se está dando gustitos como presidente en vez de actuar como jefe de Estado, ¿no? En política internacional. Bueno, ¿qué está haciendo Kast? Claro, pero digo más alineado porque Kast nunca fue a juntarse con Maduro, nunca, o sea, el miedo que había de muchos respecto de Boric nunca fue a juntarse con Maduro. Boric, claro, el miedo que había de que Boric se iba a alinear rápidamente con los personajes más siniestros de la izquierda latinoamericana y mundial, claramente no fue el caso. No, Boric se alineó con lo que podríamos llamar la izquierda democrática, ¿no? Hizo estas cumbres donde vino Pedro Sánchez de España, Lula, Uruguay en su momento cuando estaba cuando vuelve a estar el Frente Amplio, México. O sea, se alineó con un espectro de izquierda democrática, ¿no? Y uno esperaría, o hubiera esperado, evidentemente no es el caso, que Kast se hubiera alineado con un espectro de derecha democrática. O sea, va a Europa, fantástico. Anda a juntarte con los demócratas cristianos alemanes, anda a juntarte con los conservadores británicos, anda a juntarte con el Partido Popular en España. Claro, porque es que ya había generado lazos con los otros. No venía de ahí. No es su mundo. No es su mundo. Pero bueno, me parece que esta es una pregunta que requiere una respuesta y la vamos a ir resolviendo en las próximas semanas, ojalá. Ahora, la conformación del gabinete, creo yo, que manda una señal, porque el gabinete, mucha gente lo vio y dijo, esto es un pescado con oreja. Entonces se entiende. ¿Por qué? Como de partida puro independiente, que no es lo mismo que técnicos, porque si bien hay técnicos, no sé, Luis de Grange es un técnico en transporte, ¿cierto? Aunque tenga una visión ideológica clara, el ministro del Trabajo hasta hace 2 días estaba escribiendo papers en journals académicos sobre política laboral. Muchos otros, el hecho de que no sean militantes, que sean independientes, no los hace técnicos. Fernando Barros no es un técnico en defensa, digamos. Claro. O Francisco Maquera no es un técnico en relaciones exteriores. Son independientes que no tienen una vida... Produje Claro. Claro. Pero su rol ha sido más político, digamos. Claro, pero estaba involucrado en temas de ciudad, de urbanismo. Es interesante ver ahí que si cae el mote de técnico o no, pero está claro que son personas que no le han dedicado su vida al ejercicio profesional de la política. Eso no lo hace automáticamente expertos, pero sí lo hace, o técnicos, en el sentido neutral de la palabra. Uno piensa que el técnico como que tiene esta especie de aspiración a la neutralidad y solamente analiza desde un punto de vista como académico o objetivo. Yo creo que no es el caso. Este no es un gabinete técnico, es un gabinete de independientes, algunos con experiencia en sus respectivas áreas sectoriales, por supuesto. Me he hecho malí en salud, ¿para qué decirlo? Pero en general, si es que yo tuviera que detectar un patrón común, lo que vi fue esta especie de combate frontal a la permisología. Hagamos que en Chile sea fácil hacer negocio. Saquémosle las trabas y los obstáculos a la inversión. Y no estoy diciendo solamente porque el tándem Quirós-Daniel Mas, si no me equivoco, es el ministro de Economía, no solamente porque el tándem Quirós-Mas de alguna manera ha hecho explícito su cruzada contra la permisología, sino porque incluso en otros
reparticiones que antes tenían un perfil mucho más dedicado a su tema, no sé, medio ambiente. Claro, ese es el mejor ejemplo. Antes medio ambiente era, yo vengo aquí a salvar los árboles, perfecto. Ciencia, yo vengo aquí a hacer que los Fondesit funcionen, no sé. Hoy día tú veías en lo que entregó la OPE, a todo esto, OPE es una cuestión que se va a hacer de ahora en adelante porque es posible que el próximo presidente no haga su propia OPE. Es buena Está buena instalar la también OPE, lo de la OPE, sí. Pero tú veías que los otros ministros, el ministro de Medio Ambiente, yo vengo aquí a que los permisos se entreguen, a que se entreguen de manera más técnica, rigurosa posible, y si los arbolitos, no lo dice así, pero yo vengo a que los negocios se puedan hacer. En ciencia, si bien la persona que fue Lincolnado, si no me equivoco el apellido, designada en ciencia, tiene una trayectoria académica y un doctorado, después se dedicó al emprendimiento. Y dice, yo aquí vengo a que tratar de que con las nuevas tecnologías haya más emprendimiento. Claro. O sea, pareciera que ese es como el tiro. No sé cómo lo viste tú. Sí, totalmente. Yo creo que lo único claro para poner una línea en esto es lo que tú dices, ¿no? Que aquí hay una idea de estamos abiertos a los negocios y vamos a hacer todo lo posible para que los negocios y las inversiones vuelvan a fluir, creando esa especie de superministro en Hacienda, incluso que medio ambiente un poco dependa de Hacienda más bien, o ciencias, todos estos ministerios tengan que ver con aquello, trabajo, todo esté superditado a cómo hacemos que la economía crezca. Eso yo creo que está bien claro y es evidentemente un hilo conductor. A mí me cuesta más entender lo que hace Kast al ningunear un poco a los partidos políticos. Al decir, ni siquiera a su propio partido, el republicano, ni la UDI, ni RN les damos más que lo mínimo. Les damos un ministerio importante, por cierto, damos interior a la UDI, le damos Secretaría General de la Presidencia a un RN, pero no arma un gabinete de la gente de los partidos. Y yo creo que ahí hay un poquito algo que les suele pasar a los presidentes electos, que es un poco la soberbia de decir, yo gané, yo voy a gobernar y les voy a decir al tiro a los partidos que ellos están completamente subordinados y que las decisiones las tomo yo. Y la forma en que armó el gabinete también fue muy así. En los partidos había mucha crítica de que no sabemos qué está haciendo, no nos informa, etc. Un poco lo mismo que hizo en su momento Bachelet, que se le criticaba, un poco lo mismo que hizo en su momento Piñera, que se le criticaba, y que suele durar poco. Porque, claro, cuando tú eres presidente electo puedes hacer lo que quieras, pero cuando en agosto, en septiembre, en noviembre, en marzo de 2027 comienzan a aparecer los problemas, primero, esos ministros independientes no tienen respaldo político, y por lo tanto es más fácil que caigan, ¿no? Pero también es menos costoso echarlos. Sí. Si no resultan... Claro, pero también se te empieza a desarmar tu apuesta, porque es una apuesta personal. Sí, sí. Es el presidente el que se equivocó al poner un ministro que tiene que salir pronto. Es distinto que si arma un gabinete donde los partidos tengan un poquito más de influencia, se comparten más los costos, ¿no? Y a mí me da la impresión de que puede pasar algo similar a lo que le ocurrió a Piñera, cuando asume en el gobierno Piñera 1, arma el que se llamó el gabinete de los gerentes, ¿no? Sí. Y al año, básicamente tiene que empezar a sacar a los gerentes y decir, Evelyn Matei, venga a trabajo, Pablo Longueira, venga a economía, porque necesito gente de más peso político que me permita gobernar. Bueno, Chadwick entró en la vocería. Chadwick entró como vocero y hombre fuerte del gobierno. Y me falta la mano, que entró a... entró claro, a la Cancillería fue la mano. ¿Entró a Cancillería? Cuando fue... Puede ser. Cuando fue el accidente de Cubillo. En el 2011, claro. Sí. Entonces, hay evidentemente son distintos, pero esas apuestas creo que en general no suelen funcionar a largo plazo porque necesitas a los partidos alineados y más o menos en regla para poder gobernar en un escenario en el que no tienes una mayoría parlamentaria demasiado holgada, en un escenario en que la popularidad de los presidentes suele desvanecerse más o menos rápido. No es fácil sostener un modelo de gobierno en el cual tú les digas a los partidos, miren, ustedes ahí nomás, pero en un rol muy secundario. Sí, incluyendo a republicanos. Incluyendo a republicanos. Que también quedó. Y de los 6 o 7 que eran de partido, hay la gran mayoría que están en partidos que son los que van a extinguirse ahora con... Bueno, van a salvarlo de alguna forma, pero hay varios que no llegaron ni siquiera al umbral que se requiere para seguir siendo partido. Claro, Evópoli está en una situación todavía más... demócratas. Sí, el caso de Evópoli es interesante porque yo creo que Francisco Undurraga en verdad es el único que desentona con la foto. Es como ese meme que le dicen al niñito, oye, sale de ahí, esa no es tu familia. ¿Por qué? Porque Francisco Undurraga es un Evópoli, que es como de la derecha boutique, que yo creo que Poduje debe tener 654 tweets contra ellos en el último año. Es la que, desde el punto de vista de ellos, la que es despreciada como la derecha cobarde. Es despreciada por el mundo republicano.
Pero por último, Luciano Cruzco, que es como un alemán, digamos, moderno, ¿cierto? Es como un modern conservatism, ¿cierto? Pero Pancho Undurraga votó por el no el año 88. Es un tipo que en materia de moral sexual, llamémoslo, de la batalla cultural, ha estado alineado con aquellas cuestiones que el mundo cercano a Kast considera anatema. Pero bueno... ¿Y Jimena Rincón te parece que no? ¿Que sí está en su familia? ¿En su nueva familia? ¿Familia adoptiva? Sí, es que Jimena Rincón no creo que tenga coordenadas ideológicas claras. Yo creo que es una profesional de la política que sobrevive. Me imagino que esto tiene alguna retribución, si no lo entendería. Me imagino que la retribución será el voto de Matías Walker en el Senado. No lo sé. Yo entiendo que no sé cómo estarán esas relaciones, pero o si no, no lo entiendo mucho. Quizás era más fácil tenerla adentro que tenerla afuera. No, porque Jimena Rincón hace 4 años era como del ala izquierda de la DC. Sí. Pero hay una cosa que es importante. Kast, al meter a Jimena Rincón y al radical Campos, si no me equivoco, lo que hace, a pesar de que de manera más narrativa que real, es reconstruir el arco del rechazo. Claro, ese es el simbolismo de tenerlo ahí. Alimenta la tesis Altman de que, le digo Altman, la tesis la hemos dicho mucho, pero como que quedó bautizada como la tesis de David Altman, ¿cierto? El académico de la Universidad Católica, de que el año 2022 habría tenido una potencia tectónica en la sociedad chilena que redibujó el gran clivaje separador de agua. El 88, el clivaje separador de aguas era: dime por quién votaste en el plebiscito y yo te diré por quién seguirás votando los próximos 20 años. Si votaste sí, alianza. Si votaste no, alianza se llama en ese entonces. Claro. Si votaste que no, concertación. Libertad y progreso. Claro, en su época se llamaba así. Exacto. Ese es el clivaje que Tironi y Agüero bautizaron célebremente como el clivaje democrático-autoritario, ¿cierto? Los democráticos versus los autoritarios. Y como ese padrón estaba anclado afectivamente al resultado del 88, es un padrón que siempre le favorecía al lado democrático. Y por eso la concertación, salvo 2 veces, ganó siempre. Y las 2 veces que ganó, perdió con uno que votó por el no. Claro, o sea, pero lo suyo. O sea, se impuso hegemónicamente, culturalmente en Chile, el no. Hasta el 2022, ¿cierto? Que ya han pasado demasiadas generaciones bajo el puente, los otros están en la tumba, llegaron gallos nuevos, los que no votaban, armaste un nuevo padrón y ese padrón te dice 62 versus 38. El eje que Altman llama restauración versus refundación. Y Kast representaría el eje restauración, el eje del 62%, el arco del rechazo. Y para recrear el arco del rechazo era necesario, creo yo, simbólicamente meter estas figuras tipo Rincón. Y claro, y Kast es el primer presidente que votó por el sí el 88, el primero que llega a la presidencia. Que es súper simbólico. Y hay otro tema importante de la semana, Cristóbal, para no dejarlo pasar antes de ir a la evaluación también y al análisis del gobierno de Boric. Una cosa importante que pasa en esta semana también previa al cambio de mando es la aprobación en el Senado e en general en primer trámite de este proyecto que entrega libertades a presos de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Sí. Que creo que uno podría decir que es el primer autogol del nuevo gobierno antes de asumir, me parece a mí. ¿Por qué? Lo vota a favor toda la derecha, se vota ideológicamente. La derecha vota a favor, el nuevo oficialismo, digamos, que asume el miércoles vota a favor, el oficialismo que sale del poder, la izquierda, lo vota en contra. Esto viene de un proyecto de ley presentado por Francisco Chaguán, en principio pensando en Punta Peuco, ¿no? Claro. Pensando en darle alguna salida a los pobres abuelitos de ahí de Punta Peuco. Pero evidentemente el proyecto me parece que es un exceso de confianza en términos de lo que los chilenos están viendo, que ahora como que les va a dar lo mismo que el tema de Punta Peuco, salgan los presos de Punta Peuco o no. Y además está hecho de manera tan chapucera como para encubrir un poquito que terminan metiendo una cuestión en la cual pueden salir presos una cantidad enorme de gente que ha cometido delitos violentos, y hemos pasado los últimos días hablando de que podría salir preso el tipo de altos pisos y la Quintrala y qué sé yo. Y ahí claramente me parece que hay un error. El propio Kast le da su respaldo, dice que esto es una cosa humanitaria. Me parece que hay un primer error, porque se meten en algo que uno podría determinar más parecido a la batalla cultural o la batalla histórica, si se quiere, con un proyecto que recibe un rechazo bastante amplio. Tanto es así que durante el fin de semana tienen que recular un poco y decir, no, si esto lo aprobamos en general, pero lo vamos a cambiar y el proyecto no está bueno como está. Hay un primer punto en el cual todavía no es gobierno, claramente, pero hay una primera iniciativa que se prueba, que vota esta nueva mayoría, esta nueva hegemonía en el Senado, que me parece que es un error que se les va. Y es un error porque les complica
¿cómo es lo que decía Alamán? Un misil en su línea de flotación, esa cuestión que nunca la entendí muy bien, porque no cacho mucho de submarino, pero pero te pega en un relato que es tuyo, que es el combate a la delincuencia, la mano dura, ¿cierto? La tolerancia cero, ¿cachai? Claro. La derecha la cárcel de Bukele, que la cárcel sea muerte en vida, como decía acá en campaña. La derecha fue muy hábil en explotar probablemente la mayor torpeza de este gobierno, que fueron los indultos. Así es. Yo ahora fuera a la izquierda estaría, pero sí, esto es un regalo que me están dando, este es el gobierno que supuestamente elegiste para ser inmisericordia con la delincuencia, y lo primero que está haciendo es indultar violadores. O sea, una entrevista a Klaus Schmidt-Hebel el fin de semana diciendo, o sea, el sicariato, él tuvo un familiar, ¿cierto? Que su hijo fue asesinado por el sicariato que había contratado María del Pilar Pérez, la Quintral. Correcto, entonces dice, o sea, esto me da lo mismo si es izquierda y derecha, esto es inadmisible. O sea, metís una cuña en la propia derecha. No, claramente es un error, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo es principalmente porque se mete con una de sus propias promesas de campaña, que es la tolerancia cero a la delincuencia. Claro, pero se te junta un poco decir, vamos a dar esta señal de que ahora, bueno, sí vamos a preocuparnos de Punta Peuco, sí nos vamos a preocupar de los criminales de la dictadura, que ha habido mucha injusticia. Pero se mezcló con lo otro. Da esta señal media ideológica, ¿no? Supuestamente para su gente, y terminan cometiendo un error grave. A propósito de batalla cultural, ¿cierto? Que nosotros aquí lo discutimos largamente, si era chiva o no era chiva, si había que creer. Hasta el aburrimiento también. Había que aburrir a nuestra audiencia. Si había que comprar el bluff o no comprar el bluff, ¿cierto? Yo generalmente decía, sí, yo le creo, otros decían, no tanto, pero bueno. El nombramiento en el Ministerio de la Mujer. En menor medida, yo diría que en materia de justicia y educación, pero principalmente en mujer, sí es ir a tocarle la oreja a la izquierda. Totalmente. Yo no estoy diciendo que sea un mal nombramiento, no estoy diciendo que Judith, se me olvida, se me escapa el apellido, que la nueva ministra de la mujer no sea una estupenda mujer ministra, puede ser la mejor ministra que no tengo idea, pero Judith Marín. Pero estamos hablando de una persona que abiertamente se opone a todas las causas que el progresismo chileno mantiene en materia de mujer. Y que a ver, yo diría, esto es descriptivo, ¿no? Claro, no es... sin prejuzgar si lo va a hacer bien o mal, la razón por la que llega al cargo es porque tiene un posicionamiento ideológico. Ella su carrera la ha hecho desde un posicionamiento ideológico muy determinado, que viene de un movimiento evangélico, y a partir de ahí ha construido este posicionamiento público y llega al ministerio por eso. Sí, ¿no? O sea, para hacerte la corta, Isabel Pla, que la tuvimos aquí, fue en su momento relativamente controversial su nombramiento porque se oponía al aborto en 3 causales, que era la causa más simbólica del feminismo y que recién había aprobado Bachelet 2. Ahora estamos hablando de una agenda bastante más cosa. Isabel Pla es una pipiola al lado de Judith Marín, ¿cierto? Y entonces me parece interesante esa señal, porque le vaya a tocar la oreja al feminismo. Y ayer, si bien la marcha del 8M fue bastante pacífica, se escuchaban los gritos que, con razón, tienen cierto temor de que pueda haber un retroceso por ese lado. Y esa designación en particular es bastante distinta al resto del gabinete, porque el resto del gabinete no da la batalla cultural en general. Yo quiero añadir 2 más. ¿Ya? Permítame añadir 2 más que también son una tocadita de oreja. Después veremos si es una toquita de oreja que pasó y fue eso nomás, o digo justicia porque no solamente Fernando Rabat, sino que el nuevo ministro de Justicia, sino que además el ministro de Defensa, ¿cierto? Fernando Barro, han estado involucrados en la defensa de Augusto Pinochet, ¿cierto? Claro, en distintos casos. En distintos casos. Uno por asesino y otro por ladrón. Claro. Y en el caso Rixel y Derechos Humanos. Y en el caso del ministro Rabat, el ministro entrante de Justicia, ¿cierto? Su nombramiento también fue recibido con escosor por los grupos de derechos humanos. Recordemos que es ministro de Justicia y Derechos Humanos, además. Correcto. Entonces, por eso. Es un ministerio doble. Entonces, eso obviamente se sabía, y tú al hacerlo, puedes decir, lo sé, lo acepto, no es por eso que lo estoy poniendo, está bien. Es un gesto, pero genera Y es un gesto para tu gente también, que había también los libertarios se quedaron fuera, de hecho. Sí. Y republicanos que estaban un poco incómodos con esto de, bueno, vamos a gobernar nosotros o no. Estos son pequeños caramelos que le das a tu gente también para decir, miren. Claro, porque no creo que hayan faltado abogados de bufetes prestigiosos en la derecha para hacerse cargo que no hubieran defendido a Pinochet. Claro. Y quiero agregar educación. Porque educación, María Pajarsola, si no me equivoco, la nueva ministra, que también ella tenía un perfil más bien ligado a think tanks de derecha. Al de desarrollo. Claro. Ellos tienen un programa ideológico en materia de educación, y cuando digo ideológico yo lo ocupo no peyorativamente. Todos tenemos
visión ideológica. No lo veo como sinónimo de dogmatismo, impermeabilidad a la evidencia. Todos tenemos una cierta visión ideológica. Y en este caso la libertad de desarrollo es bastante conocida y también contradice todo lo que el progresismo chileno ha ido promoviendo y que parecían como sentidos comunes más o menos instalados en el último tiempo. No muy distinto en todo caso de lo que fue Marcela Cubillo, para nada. Yo creo que ideológicamente muy alineado. Pero María Paz Arzola tiene un estilo que es más técnico y menos estridente, ¿no? Ha estado en todas las comisiones transversales que se han formado de educación. Es muy distinto al estilo de Marcela Cubillos, que era un estilo claramente buscando la polarización y la confrontación. Sí, no, pero si yo fuese la Confech, que está muerta, ¿cierto? Si yo fuese hoy día el movimiento, o sea, el movimiento estudiantil en general. Yo, de hecho, he revisado últimamente artículos que pasan revista a lo que ha ocurrido con el movimiento estudiantil después de que fue drenado de energía por la generación del Frente Amplio. Claro. Básicamente la generación que deja de gobernar un par de días nace del movimiento estudiantil. Y fue cooptado en gran medida, ¿no? Correcto. Que terminó asimilado el movimiento estudiantil con un cierto, o parte del movimiento estudiantil, con un cierto grupo político que tenía su propia finalidad y que terminó llegando al poder. Eso por un lado, y por otro lado porque sus demandas, sus petitorios fueron absorbidos por la institucionalidad. Claro. Se legisló el fin del lucro, se legisló el fin de la selección, se legisló el fin del copago, se legisló la gratuidad, o sea... Claro, cuando un movimiento social termina siendo oficialista, es difícil que mantenga esa energía que tuvo en algún momento. Que siga teniendo punta, claro. Entonces yo creo que ahora va a ser interesante ver cómo estos tres mundos, el feminismo por un lado, el mundo de derechos humanos por otro, y el mundo, en este caso, estudiantil, van a interpretar, o quizás sobreinterpretar, porque aquí a cada uno le conviene a veces también ser Neymar. Te tocan y todos aquí, todos lo han hecho. Así que también creo que va a haber una oportunidad para que cada cosa que haga el gobierno de casa, gritar y decir, Además, es una época muy Neymar en la política en general, de todos lados, ¿no? Todo se sobreinterpreta. Sí, y me ha llamado la atención a propósito que yo creo que los dos se están mirando con mucha desconfianza. Me ha tocado ir a foros ligados a la izquierda, donde están lamiéndose las heridas y diciendo como, no, se nos viene una época negra, casi se viene el cuento de la criacia, que... sálvese quien pueda, retrocesos civilizatorios, esa frase que se ha escuchado tanto, vamos a volver a tiempos de barbarie, consensos mínimos, ¿cierto? Bueno, tú has estudiado mejor que yo en el último tiempo lo que ha pasado en materia de erosión democrática, ¿cierto? Está esa sospecha. Y por el otro lado, si voy a los foros de la derecha, no, estos tipos nos van a hacer un golpe de Estado en junio. Que es lo que decía la nueva senadora por la Araucanía, más o menos, ¿no? Esto claro. O sea, estos gallos no han aprendido realmente, todo es más bien un performático, pero en verdad siguen siendo los octubristas de siempre. Oye, hablemos en el ratito que nos queda todavía del final del gobierno del presidente Boric, porque terminan 4 años de un gobierno que asumió probablemente con las mayores expectativas que haya tenido un gobierno en los últimos 30 años, me refiero a expectativas autogeneradas, porque es un gobierno que se definía a sí mismo como transformador, que venía a hacer grandes cambios radicales, cambios muy de fondo, y termina el miércoles, después de 4 años, y un poco una hora del balance. Había un primer balance numérico, déjame hacer un resumen de eso, porque estuvo en todos los diarios y todas las encuestas del fin de semana, que hay 2 maneras de mirarlo. Una interpretación que salió mucho es cuando a la gente le piden que le ponga nota a este gobierno comparado con los gobiernos anteriores, este gobierno sale mucho peor. O sea, la gente hoy día le pone peor nota al gobierno Boric que al gobierno Bachelet, o especialmente al gobierno Piñera, que hoy día, sobre todo el primer gobierno, aparece con una nota espectacular. Pregunta, ¿cómo la gente le pone nota al gobierno de Elwin? Porque se la ponían. Claro, ¿cómo se acuerdan? Bueno, por lo que has sabido, por lo que has escuchado. Yo no, creo que la metodología es muy poco precisa. Claro. No, bueno. es que a ver, esa es una forma de medirlo. Sí. La otra forma que siento que es más peras con peras, digamos, es decir, bueno, ¿con qué porcentaje de popularidad efectivamente dejaron el gobierno en su momento? Eso me parece que es peras con peras, sí. Y ahí a Boric no le va mal, porque lo hemos dicho, Boric se mantuvo en una especie de esquema plano, donde siempre mantuvo una popularidad por encima del 30%, salvo momentos muy graves. Y cuando tú ves cómo sale del gobierno, sale muy parecido a Bachelet, y sin duda mucho mejor que Piñera, que salió con... el momento en que sale Piñera en su segundo gobierno, apenas el 14% le pone buena nota. Hoy día el porcentaje ha cambiado dramáticamente. Pero la verdad es que Boric, si uno lo compara con cómo salieron los presidentes anteriores, en términos de popularidad, no está saliendo particularmente mal. No sabemos cómo va a envejecer el gobierno, ¿no? Si esta nostalgia que de alguna manera favorece a los gobiernos anteriores, y muy especialmente a Piñera después de su muerte, va a ser parecida a lo que ocurra con Boric o no. Pero al menos en términos numéricos, en términos de porcentaje de apoyo, él sale básicamente como estuvo todo su gobierno, como un gobierno de minoría, que menos del 50% de la gente apoyaba, pero con una base de al menos un tercio muy sólida y que nunca perdió. Sí, yo creo que hay demasiadas
perspectivas desde dónde poder hacer el análisis, ¿cierto? Si el análisis es este gobierno cumplió lo que prometió, realizó las transformaciones que dijo que iba a acometer, Chile se transformó en la tumba del neoliberalismo, no. Es un, o sea, no. Es un fracaso rotundo. Rotundo, un 1. Un 1. Póngale un 1. Un 1 y que... Como el... No que repita en este caso. Todo lo contrario. No, que no repita, claro. Pero si es que se trata de cómo está Chile, yo al menos discrepo con la percepción de que este es un desastre, que Chile queda pedazo. Claro, o sea, incluso ahora últimamente algunos medios masivos están diciendo, oye, parece que bajó la tasa de homicidio, esta cosa. Porque se conoció la cifra oficial de homicidios, una baja del 20%. Claro. Que es una baja significativa. Y pongo homicidios principalmente y no otra cosa, no hablo del litio, sino porque estoy hablando de algo que la gente medible. Ha sido particularmente crítica. Claro. Claro. Y que el gobierno sale muy mal evaluado en esa área. Claro. Y en economía, y esto es cosa interesante echar un vistazo para atrás, pero si uno ve el programa de Boric del 2021, lo que había en seguridad era la refundación de Carabineros, y la palabra crecimiento estaba como 5 o 6 veces escrita, pero 5 veces en otro sentido, como crecerá la matrícula, pero no crecimiento económico. ¿No? Claro. Entonces, me parece que es complejo pedirle que haya delivery en un área que ellos nunca estuvieron preparados ni dijeron que iban a entregar y que sobre la marcha tuvieron que hacer. No estoy diciendo que hay que ser condescendiente ni decirle, pobrecito, le tocó una agenda difícil. Uno tiene que gobernar, ¿cierto?, la agenda que hay. Y creo que trataron de hacer lo mejor posible en esa agenda. Y ellos te tiran encima, hemos aprobado, es el gobierno que más leyes de seguridad han aprobado, y te estapan champaña cada vez que crece un punto el IMASEC. Y está bien, me parece que eso es positivo, y creo que Chile, eso que se ha normalizado, no sé si suena bien o suena mal, pero es relativamente cierto. Y es relativamente cierto porque en el camino nuestras esperanzas de construir un paraíso terrenal también se estrellaron en el proceso constituyente. Y quizás terminamos mejor, en parte porque no se pudieron cumplir las cosas que ellos querían que ocurrieran, que es como la paradoja de este gobierno. Pero yo diría, y una última cosa, principalmente a propósito de tu área de investigación ahora, que es el tema de la relación democrática, este es un gobierno que las bases de la casa, la estructura de la independencia del Poder Judicial, la autonomía de la prensa, la capacidad de la oposición de hacer su pega. Este es un gobierno que anda encarcelando opositores. Cuestiones que en Chile las escuchamos y decimos, pero ¿quién hace eso? Qué poco pedir. Flaco, date una vuelta por el barrio y ve cómo está la cosa para darte cuenta que no hay que darla por descontado. Sí, yo creo que eso es bien impecable. Y también incluso en ser capaz también de, a nivel internacional, tener una postura coherente. Porque siendo un gobierno de izquierda, siendo un gobierno que el propio Boric tenía cierta fascinación por Cuba, por Venezuela, fue muy claro en decir, Venezuela es una dictadura, en Cuba se violan los derechos humanos, y tener una postura no solo de Estado, sino de principio. Es decir, dictaduras sean de izquierda o de derecha, violaciones de derechos humanos sean de izquierda o de derecha, se condenan. Yo creo que eso es muy destacable del gobierno del presidente Boric. Yo creo que hay una paradoja, porque en el fondo, como tú dices, ellos terminan celebrando las mismas cosas por las cuales... contra las cuales hicieron campaña y contra las cuales los eligieron. Esto es decir, bueno, claro, durante los 4 años tuvimos estado de excepción en la macrozona sur, como se dice ahora, el Gualmapu, como decían antes, ¿no? Sí. Durante los 4 años. Salvamos la ISAPRE. Salvamos la ISAPRE. Bueno, consolidamos el sistema previsional de capitalización individual. Claro. Consolidamos la constitución de Pinochet. Sigo. Totalmente. Decíamos evadir no pagar, otra forma de luchar, y terminamos celebrando bajamos la evasión. Claro, bueno, cuando José Piñera celebra el gobierno y dice, pues es lo mejor que le ha pasado a la FP, lo que hicieron estos muchachos. Pues tiene toda la razón, ¿por qué le vas a decir? En el tema de las ISAPRES, por ejemplo, porque en la FP uno puede decir, bueno, claro, al final se negoció y fue lo que se pudo. En las ISAPRES el gobierno tuvo la oportunidad, las ISAPRES se habían caído. Tenían la oportunidad perfecta para armar un sistema nuevo. Y dijeron, ¿saben qué? Mejor no nos vamos a meter aquí porque vamos a dejar la escoba. Y teniendo la posibilidad de elegir, armaron todo un tinglado para salvar a las ISAPRES. Y fue totalmente una elección del gobierno hacerla, porque no se creyeron que eran capaces de hacer un sistema alternativo. Porque pensaron que les iba a quedar la escoba. Y probablemente tenían razón, ¿no? Entonces hay una mezcla, creo, de circunstancias, obviamente. Todo les toca gobernar con las cartas que tienen, pero también de una incapacidad bien profunda de sus consignas, decir en el momento, bueno,
sea, es como el perro que está ladrándole al auto, ¿no? Y estás ladrando, y de repente el auto para y el perro se va. ¿No? Es como que en el momento en que ya, pues, dale, ahora tienes el poder, puedes hacer las cosas, se dieron cuenta de que realmente no sabían cómo hacerlo y no tenían las herramientas ahora, para poder hacerlo. A favor de ellos, aquí sí voy a hacer un punto a favor, yo creo que generacionalmente estaban muy verdes. Claro. En un país como Chile, donde los que la llevan, estoy hablando en el mundo de los negocios, en el mundo de los medios, en el mundo de la influencia política, generalmente son los cincuentones, sesentones y para arriba, ¿cierto? En general Chile... Que tienen el poder. Claro, los que tienen el poder. Estos cabros llegan con 30 y tantos, un poco improvisado, a destiempo. ¿Cómo fue lo que dijo Peña? Un presidente como... creo que fue a destiempo, fue la palabra. Medio accidental, de casualidad, pero tampoco era su plan llegar al poder ahora. No, y Boric hasta pocos meses antes de la elección seguía yendo a los programas de radio con un gorro de Nine Inch Nails, que estoy como rapado al lado, como para decir, a mí no me miren, compadre. Claro. No es mi culpa que Giorgio todavía no tenga 35, que a mí no me busquen. La vez pasada lo hicimos con Beatriz Sánchez, ahora no soy yo. Busquemos otra persona, otro testaferro, pero busquen a Atria, no sé, pero no me pidan a mí. Claro. Claramente yo no tengo la madurez para esto. Miren mi corte mohicano, no les dice algo. Claro, o sea, y fue culpa nuestra, o sea, culpa nuestra en el sentido de que el sistema político entero colapsó. Desde la derecha, ¿qué sacáis con alegar si la opción que le entregaste el 2021 fue Kast? Claro. Por la izquierda le entregaste a Jadwe. La centroizquierda hizo una primaria toda trucha a última hora entre Yana Proboste y Pablo Narváez. O sea, claro. No había un liderazgo. No, estamos aquí porque nosotros mismos nos buscamos esto y creo que la salida en general no es tan mala. Y ahí está esta sensación me extraña, que la izquierda dice... Sí, pues no pudimos hacer todo lo que quisimos, no hicimos nada lo que quisimos, pero y la derecha dice, fueron un desastre, pero fleco, el hecho de que no hayan hecho lo que querían hacer es bueno para Chile, ¿o no? Sí, claro, pero igual fueron un desastre. Entonces, esta sensación de que como que nadie está muy enteramente contento, pero aún así hay un sector de la población que le mantuvo la fidelidad, la lealtad al presidente Boric en las buenas y en las malas, y lo vimos ahora en una especie de mitin. Me gustaría terminar con esa nota alegre. Claro. Hubo una especie de despedida, ceremonia del adiós. En la moneda, como un último baño de masas, digamos, del presidente Boric con sus partidarios, se el balcón, con la guagua, en fin. Creo que el presidente Boric sí ha logrado algo que tiene que ver con una cosa muy personal, que es su carisma, de que hay una fidelidad muy fuerte de un tercio de la población, por decirlo así, pero que es harto, que parece totalmente inconmovible. O sea, que no se mueve, no importa lo que pase, no importa lo que haga, en un gobierno que tuvo muchísimas dificultades, en que, como decíamos, básicamente renunció a todo lo que esa gente lo eligió por las cosas que había prometido. No les cumplió en prácticamente nada. Uno siempre puede decir que en algunas cosas sí, por supuesto. De manera laboral uno podría decir que 40 horas, son cosas progresistas. Por supuesto. Pero en general no hizo el gobierno por el que esa gente votó, y esa cantidad importante de la población igual dice, le creo. Igual dice, cometió errores, pero es de los míos, pero va a mejorar, es joven, tiene futuro. O sea, él sale de la moneda con un capital que es absolutamente personal y que es muy fuerte. Yo no sé si hay otro político en Chile, tal vez Bachelet podría decir uno, que tiene ese tipo de capital personal. Porque, por ejemplo, Piñera no lo tuvo nunca. Piñera llegó a tener un 6% porque la gente votaba por Piñera en la medida que él hiciera el delivery que se le había pedido. A Boric no se le exige eso. No hay una cosa media incondicional, personal, que es muy interesante. Y eso que Piñera tuvo algo parecido, que también le tocó, por así decirlo, traicionar a los dos lados. La izquierda lo odiaba en el estallido. De hecho, la izquierda pinochetizó a Piñera en el estallido, ¿cierto? Era el dictador de los nuevos tiempos, básicamente. Desde el punto de vista populista, era la encarnación de la élite en todas sus expresiones. Y la derecha más dura lo encontraba un entreguista, ¿cierto? ¿Por qué no saca a los militares a la calle? Kast era la oposición de derecha a Piñera por blando. Por eso terminó, yo creo, tan escuálido, tan magro su margen de aprobación, porque le quitaron piso de lado y lado. Claro. En el caso de Boric, él logró, a pesar de, como dices tú, haber frustrado las expectativas quizás de la izquierda más dura, aún así mantuvo ese porcentaje de aprobación, y vamos a ver qué hace con él en los próximos meses o no. Si sigue regando eso, se deja ahí en el refrigerador o se expande. Claro, todo indica que no se va a jubilar, claramente. O sea, probablemente pase esto de un par de meses de estar más bien en un segundo plano, que es lo que hacen un poco por cortesía. Que se dedica a criar. No meterse al tiro. ¿Ah? A criar. A criar, claro, también. Pero claramente es un político que tiene para décadas todavía, y sale, insisto, con una
una cosa personal muy fuerte. ¿Qué más podemos decir, Cristóbal? Esta semana viene el cambio de mando, que es el miércoles. Así que los próximos días van a ser de actividad probablemente frenética. Las señales que ha dado Kast son un poco a lo Piñera. O sea, que va a tratar de replicar esa fórmula de Piñera que te acuerdas que tomaba el poder, lo hizo 2 veces, ¿no? Tomaba el poder y al tiro se subía en un helicóptero, iba para allá, iba para acá, firmaba decretos, se ponía la chaqueta roja. O sea, de una hiperactividad, que era su forma de entender el cargo, distinta a la de Boric. Boric tenía una idea mucho más pausada del ejercicio del poder. Recuerda que él decía, no me gusta el 24/7, uno tiene que tener tiempo para reflexionar, para tener una vida, ¿no? Marcó un contraste bien fuerte. Lo que se ha anticipado que va a hacer Kast en los primeros días es más piñerista. Sí. Es más una ráfaga de actividades, de decretos, de proyectos de ley, de ir a terreno, de marcar un contraste, de decir lo que no se hizo en estos 4 años, aquí nosotros le vamos a poner acelerador. Y entendiendo que en los tiempos que corren el efectismo puede ser más efectivo desde el punto de vista de la opinión pública que la efectividad propiamente tal. Es decir, si yo aparezco como que estoy haciendo muchas cosas, si voy a la frontera y empiezo rápidamente a hacer como que estoy articulando cuestiones, queda la sensación de que tú estás efectivamente haciendo eso, los medios lo retransmiten, tus bases por redes sociales también lo viralizan. Así que yo creo que ellos van a jugar mucho al efectismo, no como una carta ilegítima ni mucho menos, sino que yo creo que van a apostar a que la opinión pública se quede con ellos lo más posible, y me extrañaría que soltaran la narrativa de que este gobierno es un desastre. Yo creo que van a seguir diciendo, oye, tenme paciencia, lo que pasa es que no sabéis cómo recibimos esto. Y claro, esta casa estaba demolida. Claro, y todo. Toda esta idea del anuncio de Kast, que vamos a hacer auditorías, y probablemente también las primeras semanas van a estar marcadas por ese tipo de cosas. Oye, ¿no sabéis lo que nos encontramos en la oficina del Ministerio de no sé dónde? Muy edilicio, muy como los alcaldes. Muy como los alcaldes que siempre hacen eso, ¿no? Como el primer año están alegando de que le dejaron la... Que es una forma de decir, no voy a poder hacer todo porque me dejaron la escoba y tengo como que ordenar, me dejaron aquí los platos sucios, tengo que lavar, que trapear. Apostando mientras tanto que haya plata. Con plata baila el monido. Apostando que haya... Que empiezan a fluir las inversiones. No sabemos si las chinas. No, pero veremos. Ya. Oye, gracias, Cristóbal. Estamos despidiendo esta primera edición. Nos vemos el próximo lunes. Ya con nuevo gobierno, con presidente Kast en ejercicio. Recuerda, el miércoles tenemos un nuevo capítulo de Lo que Importa. El jueves estamos con el estado del arte con Vive Encina. Recuerda también chequear nuestra página web también para que puedas ver todo lo que hay en esta temporada de la Casa Editorial Lo que Importa. Y también si quieres hacerte socio, ahí está todos los detalles para poder hacerlo. Nos vemos el lunes. Chao. Animales Políticos fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Director ejecutivo Daniel Matamala. Productora general Paulina Barrales.